¿Alguna vez has sentido que todas las puertas se cierran a la vez, como si el universo entero conspirara para poner un muro justo delante de ti? Esa sensación de que no importa cuánto luches, el camino simplemente no aparece. Esta es la historia de Santiago, un hombre que conocía esa sensación mejor que nadie. Era un anciano artesano de la madera, un hombre cuyas manos agrietadas y firmes contaban historias de árboles y de tiempo, de generaciones de un arte que el mundo moderno parecía haber olvidado. Vivía en un pequeño pueblo de calles empedradas, un lugar tranquilo dormido bajo un cielo casi siempre gris, donde el silencio no era paz, sino el eco de su propia soledad. Su taller, que olía a barniz y a polvo antiguo, era a la vez su refugio y su celda. Allí, rodeado de herramientas que conocían sus manos mejor que cualquier persona, se sentía seguro pero también atrapado, convencido de que su tiempo ya había pasado, de que su don ya no tenía valor. Era un buen hombre, sí, pero su corazón se había endurecido por la decepción, y el orgullo le impedía pedir ayuda, incluso cuando la necesitaba desesperadamente. El problema que enfrentaba no era un enemigo al que pudiera enfrentarse con sus gubias y cinceles. Era una deuda, una sombra que crecía silenciosamente, ahogando su vida poco a poco, como la mala hierba que se enreda en las raíces de un árbol viejo. Al principio, eran solo cartas en sobres con sellos oficiales, que él dejaba sin abrir sobre una mesa, como si ignorarlas pudiera hacerlas desaparecer. Pero cada día, el sonido de los pasos del cartero sobre las piedras de la calle, se convertía en un pequeño sobresalto, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. La tensión se acumulaba en el aire de su taller, tan densa como el polvo que cubría sus obras inacabadas. Ya no trabajaba con la misma pasión. Sus manos, antes tan seguras, ahora dudaban. El peso de la preocupación le robaba el sueño por las noches y la alegría durante el día, transformando su refugio en un lugar de angustia, donde cada rincón le recordaba su fracaso inminente. La sutil tensión se rompió una mañana, convirtiéndose en un miedo frío y palpable. No fue el sonido del cartero, sino el golpe seco y metálico de un martillo contra la puerta de su taller. Cuando salió, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, vio algo que le heló la sangre. Un papel blanco, un aviso final, clavado sin piedad en la madera oscura que tanto amaba. Era una herida abierta, una humillación pública en el corazón de su pequeño mundo. Ya no se trataba de una lucha por salvar su arte, ni siquiera su taller. Ahora era una batalla por su hogar, por el último rincón de dignidad que le quedaba. En ese momento, con la mirada fija en aquel papel, Santiago sintió que había llegado al final del camino, sin saber que, a veces, es justo ahí donde empieza la fe. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia, para descubrir cómo un hombre, en su noche más oscura, encontró la fuerza para construir una salida donde no existía ninguna. El papel clavado en la puerta de su taller no era solo papel, era un grito silencioso, una marca de vergüenza que todo el pueblo podía ver. Santiago no tuvo el valor de arrancarlo. Dejarlo allí era una especie de castigo autoimpuesto, un recordatorio constante de su fracaso. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura lenta. Ya no salía a comprar el pan por la mañana. Esperaba a que la calle estuviera vacía, moviéndose como una sombra en su propio pueblo. Las miradas de sus vecinos, antes cálidas y respetuosas, ahora eran una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Sentía sus susurros a sus espaldas, palabras que no podía oír pero que imaginaba con una claridad dolorosa. Su taller, que siempre había sido su santuario, se transformó en una jaula de cristal. La luz que entraba por la ventana sucia ya no iluminaba el polvo danzante como si fueran partículas de oro. Ahora dibujaba barrotes en el suelo, recordándole su prisión. Intentaba trabajar. Pensaba que el contacto con la madera, el olor familiar del serrín y el barniz, podrían calmar el temblor de su alma. Pero sus manos, esas manos que conocían cada veta y cada nudo de la madera como si fuera la palma de su propia mano, ya no le obedecían. El cincel se sentía pesado, extraño. La gubia resbalaba. Cada golpe fallido era un eco de su propia inutilidad, un martillazo más en el ataúd de su esperanza. El orgullo que le había impedido pedir ayuda ahora, se había convertido en un muro de vergüenza que le impedía incluso mirar a la gente a los ojos. Estaba solo, más solo que nunca, rodeado por el silencio acusador de sus propias creaciones inacabadas. El peso de la deuda se hizo más pesado que cualquier tronco de roble que hubiera tallado en su vida.
No era solo una cifra en un papel, era una presencia física que le oprimía el pecho por la noche y le robaba el apetito durante el día. Desesperado, tomó la decisión más dolorosa que un artesano puede tomar: vender sus herramientas. Eran más que simples objetos de metal y madera. Eran extensiones de sus manos, herencia de su padre y de su abuelo, cada una con una historia, cada una con un alma. Las envolvió con cuidado en trapos viejos, como si preparara un cuerpo para su entierro, y caminó hasta el mercado del pueblo vecino, incapaz de enfrentar la humillación en su propia tierra. El hombre que las miró, un comerciante de ojos fríos y manos rápidas, las sopesó sin aprecio, viendo solo su valor en metal, no en años de trabajo y amor. La oferta que le hizo fue tan baja, tan insultante, que Santiago sintió como si le hubieran abofeteado el alma. Se marchó de allí con las herramientas de nuevo en su saco, pero con el corazón mucho más pesado. Aquel rechazo fue una pequeña derrota que se sumó a la gran batalla perdida. Le confirmó lo que ya sospechaba: su mundo, su arte, su vida entera, ya no tenían valor para nadie. Los días se arrastraban, grises y monótonos. Dejó de limpiar el taller. El polvo se acumulaba sobre sus obras, cubriéndolas con un manto de olvido. A veces, se quedaba sentado durante horas, mirando un punto fijo en la pared, perdido en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. Veía el rostro de su esposa, fallecida años atrás, y sentía que también le había fallado a ella, a la promesa que le hizo de cuidar su hogar. Cada crujido de la madera del taller sonaba como un reproche. Cada sombra en un rincón parecía un fantasma de sus errores. La fuerza se le escapaba, no de los músculos, sino del espíritu. Llegó la noche final, la noche antes de que vinieran a quitarle todo. El silencio en el taller ya no era paz, era un vacío absoluto, una ausencia de sonido tan profunda que dolía en los oídos. Santiago no encendió ninguna luz. La oscuridad lo envolvió, una oscuridad amiga que le ocultaba de su propia vergüenza, de su propio reflejo en los cristales sucios. Afuera no había luna, ni una sola estrella en el cielo. Era una negrura total, densa, como si el universo entero se hubiera puesto de luto, o simplemente, le hubiera dado la espalda. Se dejó caer en el suelo frío de madera, el mismo suelo que había barrido miles de veces, que había sostenido sus sueños y sus esfuerzos. Ahora solo sentía su dureza, su frialdad que se le metía en los huesos. Estaba rodeado de las siluetas de sus herramientas mudas y de sus obras inacabadas, que parecían lápidas en un cementerio de proyectos rotos. Por primera vez en su vida, se sintió como un fantasma en su propia historia, un extraño en el único lugar que había llamado hogar. Ya no había planes. Ya no había soluciones. La lógica se había rendido, las fuerzas se habían agotado por completo. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo un vacío inmenso, una calma terrible que precede al final de todo. Cerró los ojos, respirando el aire cargado de polvo y de años, y se rindió. Ya no había nada por lo que luchar. El muro era demasiado alto, la noche demasiado oscura. Había llegado al final del camino. Y allí, en el suelo frío, en el corazón de esa negrura sin estrellas, algo cambió. No fue un pensamiento, ni una decisión consciente. Fue un movimiento casi involuntario, un instinto de supervivencia del alma. Su mano, que yacía inerte sobre las tablas de madera, se arrastró lentamente, como buscando un ancla en un mar de nada. Sus dedos, callosos y sabios, rozaron algo. No era la superficie lisa de una de sus obras, ni el frío metálico de una herramienta abandonada. Era un trozo de madera de olivo áspero, sin terminar. Una pieza que su abuelo había empezado a tallar décadas atrás y que nunca concluyó. Al tocarla, Santiago no sintió solo la madera. Sintió el tiempo. Sintió el eco de las manos de su abuelo, la calidez de una herencia que creía perdida. Fue un contacto que le atravesó la piel y llegó hasta el centro de su ser. Sin pensar, solo movido por una necesidad primaria de sentir algo, de aferrarse a algo real en medio de su disolución, sus dedos se cerraron en torno a un cincel cercano. El metal estaba frío, pero al ponerlo contra la madera, al sentir el equilibrio perfecto en su palma, una memoria ancestral despertó en sus músculos. Y entonces, ocurrió el milagro. No fue un ruido, no fue el golpe seco y desesperado de un hombre que lucha, fue un sonido. Un susurro delicado y rítmico, el sonido del acero afilado besando la fibra del olivo. En el silencio absoluto de la noche, ese pequeño sonido se expandió, llenando el vacío, empujando la oscuridad. No tallaba para vender, no tallaba para salvar su casa. Tallaba para rezar.
Cada viruta que caía al suelo era una palabra de una oración silenciosa, una súplica, una confesión. Tallaba para recordar quién era, para encontrar un camino de vuelta a sí mismo en la oscuridad más completa. La noche entera transcurrió en ese diálogo mudo entre el hombre, la madera, y algo mucho más grande que él. No sintió el paso de las horas, ni el cansancio en sus brazos, ni el frío que se filtraba por las rendijas del taller. Sus manos se movían con una fluidez que había olvidado, guiadas no por la vista sino por el corazón. La lógica se había rendido horas atrás, y ahora era el alma la que tomaba el control. Cuando los primeros y tímidos rayos del amanecer se colaron por la ventana sucia, la luz no dibujó barrotes en el suelo. Dibujó un camino de polvo dorado que conducía directamente al banco de trabajo. Y allí, sobre la superficie gastada, descansaba la pieza de olivo. Ya no era un trozo de madera sin forma. Era una figura que contenía toda la noche, todo el dolor, toda la rendición y, finalmente, toda la esperanza. No era perfecta según los cánones del arte, no era simétrica ni pulida. Era honesta. En sus vetas se podía leer la historia de una vida, la angustia de un hombre al borde del abismo y el destello de fe que lo había rescatado. Santiago la miró, exhausto, con el cuerpo dolorido, pero con una paz interior que no sentía desde hacía años. Había vaciado su alma en esa madera. No sabía qué pasaría cuando llegaran los hombres del banco, y por primera vez, no le importaba. Había recuperado algo mucho más valioso que su taller. En el acto de crear sin propósito, sin esperar nada a cambio, había encontrado su propósito. Se había salvado a sí mismo. El sol subió un poco más, iluminando la figura con una luz cálida, y Santiago sintió que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo en la oscuridad. El sonido de unas botas pesadas sobre las piedras de la calle rompió el silencio sagrado de la mañana. Eran ellos. Dos hombres de traje, con rostros que no entendían de arte ni de almas, solo de números y plazos. Entraron en el taller sin llamar, con la fría autoridad de quien viene a ejecutar una sentencia. Pero justo en ese momento, cuando uno de ellos comenzaba a hablar, una tercera figura apareció en el umbral. Era un viajero, un hombre de aspecto cansado, con una mochila a la espalda, que parecía haberse perdido. Sus ojos recorrieron el desorden del taller, pero se detuvieron de inmediato en la figura de olivo que brillaba sobre el banco. No vio un objeto, no vio una mercancía. Vio una historia. Se acercó lentamente, sin pedir permiso, como atraído por una fuerza invisible. Los hombres del banco se callaron, desconcertados por la interrupción. El viajero no tocó la pieza, la rodeó, la estudió, y en su mirada había un profundo reconocimiento, una empatía que trascendía las palabras. Entonces levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Santiago. En ese cruce de miradas, se dijeron todo lo que había que decir. El viajero vio el alma del artesano en la madera, y Santiago vio la salvación en los ojos de un extraño. El viajero sacó su cartera y con un gesto sencillo, le ofreció a Santiago una cantidad que hizo que los hombres del banco abrieran los ojos, incrédulos. El dinero no solo pagaba la deuda, era el reconocimiento de que su don, su arte, su fe, tenían un valor incalculable. Santiago pagó a los hombres, que se fueron en silencio, su misión despojada de todo poder. Pero la verdadera transformación no estaba en el dinero que ahora sostenía, sino en la luz que había vuelto a sus ojos. Había aprendido la lección más profunda. El milagro no fue el viajero perdido. El milagro fue haber encontrado la fuerza para dar el primer golpe al cincel en la noche más oscura. La historia de Santiago nos deja una lección tan sencilla como profunda, una verdad que a menudo olvidamos cuando nos encontramos frente a nuestros propios muros. El verdadero milagro que salvó al anciano artesano no fue la llegada de aquel viajero misterioso. Ese fue solo el eco, la consecuencia de un milagro mucho más íntimo y poderoso que había ocurrido horas antes, en la soledad y el silencio de la noche más oscura. El verdadero milagro fue el sonido de un cincel contra la madera, el acto de crear sin esperanza, de moverse cuando todo te dice que te quedes quieto. Fue la decisión de su alma de dar un paso en la más completa oscuridad, sin saber si había suelo debajo. ¿Y tú, alguna vez te has sentido así? Atrapado en una situación donde la lógica te grita que te rindas, donde todas las puertas parecen cerradas con llave, y el futuro es solo una pared negra.
Todos tenemos deudas que no son de dinero, muros que no son de ladrillo. ¿Cuál es ese muro que ahora mismo te parece imposible de derribar? La historia de Santiago nos enseña que la salida no siempre se ve, a veces hay que construirla. Quizás la lección más importante es que la fe no es esperar a que una luz se encienda en la distancia, sino tener el valor de encender una cerilla en la oscuridad que te rodea, aunque solo ilumine tus propias manos. Es un recordatorio de que, a menudo, la respuesta no está fuera, en soluciones que esperamos que otros nos den, sino dentro, en esa herramienta única que todos poseemos. Puede que sea un talento olvidado, una pasión que dejamos de lado, o simplemente la capacidad de escuchar el silencio, y encontrar en él una respuesta. Para Santiago, fue su don con la madera. Para ti, puede ser escribir, hablar, escuchar, cuidar de algo, o de alguien. La clave no es usar esa herramienta con el objetivo de derribar el muro, sino usarla por el simple hecho de recordar quién eres, como un acto de fe en ti mismo. Es en ese momento, cuando actúas sin esperar un resultado, que el universo parece conspirar para abrirte un camino. Porque como bien aprendió Santiago, justo en ese punto límite, donde se acaba la fuerza, empieza la fe. Así que la próxima vez que te encuentres en tu propia noche sin estrellas, cuando sientas que has llegado al final del camino, recuerda al viejo artesano en su taller. Recuerda que dentro de ti, también hay un trozo de madera de olivo esperando, una herramienta que tus manos reconocen. No tienes que ver la salida para empezar a caminar. Solo necesitas dar el primer paso, hacer el primer gesto, crear la primera nota de esperanza en medio del silencio. Esa es la verdadera fe en acción. Si esta historia ha resonado contigo y te ha recordado el poder que reside en tu interior, te invitamos a dejar un me gusta para que este mensaje pueda encontrar a otras personas que lo necesiten. Suscríbete para seguir compartiendo relatos que nos ayuden a crecer juntos. Y si conoces a alguien que esté luchando contra su propio muro, compártele esta historia. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde que somos capaces de construir nuestro propio milagro.